Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Mi nombre es Joel Márquez y esto es Rompiendo el Mazapán. Rompiendo el Mazapán, un sabadito más en familia, en casa. Mi nombre es Joel Márquez, Doctor House. Y saludo a nuestro soldado del amor a Satifana, Baja California, mi estimado Jesús Mijares. ¿Cómo estás, mi estimado Chuy? ¿Qué onda, banda? Buenas noches. ¿Qué onda, ¿Qué equipo? pasión, Muy bien, carnal? ¿ustedes? ¿Ustedes cómo También muy andan? bien. Qué ¿Qué tal bueno, qué bueno. su sabadito? Bien, 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 tranquilo. Bastante frío. Bastante frío. Nada más, Amanece. bueno, ahorita les hacemos el recordatorio. Y saludo a mi Amanecimos hermano del a... alma al sureste de México. Al Buenas señor noches. Rocco, hermanito, ¿cómo estás? Saludos, hermano. Bien, bien, bien. De hecho, por aquí está un poco caluroso, no hay tanto fresco. Así que aquí estamos, digamos, tostándonos tantito, pero despacito, ¿no? Qué rico, dichosos ustedes con el climita caribeño, con Ujú. el climita tropical. Sí, compadre, porque aquí estamos como a 8 grados. Uh, No, aquí está sabrosón, pero empieza a refrescar. Está medio loco el clima, pero pues vamos a entretenernos, vamos a divertirnos. Recuerden que es un programa de hombres, donde participan las mujeres. El tema de hoy, sí, vamos a hablar, vamos a platicar, cada uno desde nuestra trinchera, por qué nos encanta el mundo de los deportes, o por qué nos volvemos afectos a patear una pelota, a soltar una patada, cada quien desde nuestra parte, ¿por qué nos volvemos aficionados, familia? Queridísima carnela del alma, mi queridísima Floria Campos, bienvenida Hola, seas. hola, Floria. Dice, no, ya sabe que usted cuando quiera entrar acá al mazapán y dar el toque femenino de los mazapanes, sabe que es bienvenida, porque también mi en mami, ocasiones nos mi acompaña mami nuestra Floria sí es queridísima bienvenida. Floria Campos. A ver, empecemos por ahí, muchachos. ¿Por qué nos apasiona el mundo de los deportes? Pues yo diría, es una cuestión un tanto ya directamente de pertenencia. O sea, nosotros sentimos que pertenecemos a un grupo o queremos pertenecer a un grupo. Porque tú no escuchas a un hombre que ve deportes diciendo ganaron. No, ganamos. No dice las Chivas, dice mis Chivas. No dice las Águilas, dice mis Águilas. No dice la máquina, dice mi máquina. Es una manera de desarrollar, digamos, un sentido de pertenencia. Porque tú dices, yo apoyo a estos tipos, me gusta lo que hacen. Siendo sincero, no sé por qué sigo siendo fan del Cruz Azul, pero digo, tengo esperanza todavía, así que Uy, después de veintitantos años, compadre. Bueno, ¿Crees que este mira, sea el bueno? mira, dale de buenas que hoy ganó el Cruz Azul. Hoy ganó 1-0 al Monterrey. Polémico nuevamente, ¿verdad? Pero ganó el Cruz Azul. Qué siempre, raro. siempre. Pero, por ejemplo, pues mañana ganan nuestras águilas, señor Chuy Mijares. ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? A Mañana eso me vamos al refiero. clásico. ¿Ya Es viste el más, punto? es más, ahí te va. Te la pongo así. El día de mañana Chuy Mijares y yo nos vamos a aventar un en vivo desde que arranca el partido, un Desde, ratito antes. desde la previa, yo creo, ¿no? Desde la previa, vamos a estar botaneando con la banda. No lo vamos a narrar, obviamente, pero vamos a estar platicando como dos americanistas y van a estar disfrutando del momento a momento de cómo se vive un partido de fútbol entre dos amigos. Cosas que platicamos y estaremos checando obviamente algunas jugadas. Por ahí se nos va a colar un Puma que no sé qué feo tiene, porque es que no hay nadie del Guadalajara que se sumara acá a la En el plática. equipo. Ajá. No, no Pero tenemos nadie pues que nos haga contrapeso en el equipo. entonces tuvimos que invitar un Puma, ¿verdad? El señor Adrián Ortiz, que quién sabe dónde ande, Uy, uy. pero, pero tienes razón, ¿no? Lo hacemos nuestro, por ejemplo, para nosotros son nuestras águilas, ¿no?
A eso vamos. Para nosotros es nuestro AME. Y es algo que te quiero preguntar. Directamente a ti, Joel, quiero preguntarles uno por uno. ¿Por qué le vas a las Águilas? Yo desde chiquito, no sé, me acuerdo cuando el América jugaba los domingos a las 12 del día, prendía la televisión y me tocaba ver a un Adrián Martínez en la portería. Me tocaba ver a un Tena todavía, a un Luis Roberto Alves ahí. Me tocó el América de del 93-94 con Leo Benacker, con un muy joven Cuauhtémoc Blanco, con, con Kalusha, con Villic. Entonces, ya esos colores, esas vibras me causaban mucha fuerza, mucha alegría. En mi casa me dicen que soy Contreras, tengo que decir, porque en mi casa pues son oriundos de Jalisco, y le van a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Obviamente. A mí me dicen que yo soy el Contreras del equipo y que lo que en la casa no has de querer, lo que en tu huerto no has de querer, en tu casa lo has de tener. Y les digo, no, es que yo no me veo con otra playera. Me puedes ver con una camiseta del Real Madrid o me vas a ver con una camiseta del América. Ok. Es ahí donde yo te digo, y no sé si estará de acuerdo usted, señor Jesús Mijares, pero Joel nos acaba de dar el ejemplo y es lo siguiente. En su familia, ¿por qué le van a las Chivas del Guadalajara? Bueno, el señor nos acaba de plantear que es porque son de Guadalajara. En otras palabras, ellos dicen, estos tipos son los de casa, citando a Franco Escamilla, si estás en el barrio, defiende al barrio. Exactamente. Es un sentido de pertenencia, esa es la base. Esa es la base de la pasión, un sentido de pertenencia. Sí, claro, porque como dicen, o sea, a pesar de que históricamente las Águilas y las Chivas son los equipos que tienen más afición, tanto en México como a nivel Latinoamérica, si hay equipos conocidos, e inclusive en Europa, si hay equipos conocidos mexicanos son las Chivas y el América, netamente conocidos, y que los jugadores tengan referencia de dónde van a jugar, es en Chivas y en América. Sí, o sea, la gente de León es aficionada a los Panzas Verdes, aunque los Panzas Verdes estén en la primera A, en el ascenso. La gente de Guadalajara es la mitad de los jaliscienses son aficionados al Atlas y la otra mitad a las Chivas. En el caso de Y otra los, parte era del Tecos. No, pero no. O sea, es una parte, porque también en Guadalajara hay muchísimo aficionado al América. no, claro. O Teo. sea, pero me refiero poniendo en contexto esto del sentido de Sí. pertenencia. En el caso de los neoleonenses, la mitad son tigres y la mitad son rayados. Sí, precisamente es un sentido de pertenencia que te da tu ciudad, que tu ciudad tenga un equipo en la primera división, en el máximo circuito del fútbol nacional. Además, esto he visto que sucede sobre todo en las plazas más grandes. Por lo menos aquí en Tijuana, en el caso de Tijuana, te pongo un ejemplo clarísimo. Tijuana, que es la ciudad donde yo vivo. Yo no le voy a los Xolos. Sin embargo, cuando los Xolos están en liguilla, siento cierto aprecio por la camiseta. Y aquí en Tijuana había una cantidad impresionante de Chiva hermanos que en cuanto los Xolos ascendieron, inmediatamente se cambiaron a la afición de Xolos, se fueron a la porra de Xolos. Dejaron las rayas y se pusieron la camiseta de la perrera, ¿no? Teo, Exactamente. a mí me pasa, o sea, yo te lo puedo decir, soy americanista y todo, pero en algún momento a mí como paramédico me tocó trabajar para el club de aquí de San Luis, para el Hoy Atlético de San Luis. Y aunque no le iba al 100, disfrutaba mucho los triunfos o que no descendiera el San Luis, porque yo sabía que aparte de ello yo tenía un ingreso Uh-huh. por asistir a los partidos, por hacerme cargo de ir y andar manejando el carrito de las desgracias, por entrar y mover al lesionado por una patada, por un golpe. Entonces, eso a mí me generaba un bienestar. Y en algún momento sí era de,
ok, que jugaran contra todos, menos con el América, obviamente. Ujú. Queríamos que ganara el San Luis. Era bonito apoyar a esta afición potosina, que se ha visto golpeada muy fuertemente, aún teniendo buenos niveles. La parte, ok, una parte de los descensos y otra parte de las malas decisiones que se dieron aquí en San Luis Potosí, porque en algún momento, por cuestión económica, decidieron que ya no lo podían tener en primera división en un buen rato porque pues, no le salían los dineros. Y lo descendieron porque cambiaron la franquicia y tuvimos un buen tiempo al Atlético San Luis en lo que era primera A o liga de ascenso. Y pues cuando se da nuevamente el poder regresar, pues ya llega un equipo español con un dinero español como es el Atlético de Madrid. Y por eso tiene esta parte de ser parte de los colchoneros o ser parte del el Atlético de San Luis y utilizar ya no los colores auriazules que teníamos aquí en San Luis Potosí, que son los colores del estado, Ujú. y tener que utilizar un uniforme este blanco con rojo, tal como si estuvieras viendo el Atlético de Madrid, pero aquí en San Luis Potosí, y con refuerzos de España y demás. Entonces, eso se da mucho, y también como dice Chuy, ¿no? Gente que realmente, aficiones muy nobles, que dicen, mi equipo podrá estar en Liga de Ascenso, pero yo le voy a ese equipo. Yo no me pongo otra camiseta. Cuando Sí, vemos otros, que somos de otras partes, que aunque tienes un equipo de primero, no te simpatizas o no te pones esa camiseta. ¿Por qué? Porque tú ya tenías unos colores que te llamaron desde niño, como es el caso de Chuy y yo en este caso, que nos alegra cuando los equipos equipos de locales nuestros ganan. estados van bien, porque nos va bien a todos económicamente por los trabajos y todo, y se maneja mucha lana. Por ejemplo, Rocco, ¿a ti te gusta el soccer? ¿Tú eres aficionado al Sí, soccer? ¿A qué equipo le a vas? mí me gusta el soccer. Yo le voy a Cruz Azul. Yo te Le digo, vas ahí al no hay problema. Chuy. Acá el buen Rocco se me olvidaba. Es cierto, sí es cierto. Es como el Álvaro Morales de la estación. De la estación, No, exactamente. es que tú, no sé si te ha tocado ver algunos programas donde está sentado en una salita y atrás de él Es mi cuarto, tiene una güey. bonita águila, porque su hermano le va a la América. Ujú. Pero la pone con mucha chulería ahí el águila que siempre se ve. Y digo, estoy con un águila hermano, que pronto va a entender que su Que su futura camino está, campeonita que su camino está de este lado. de este lado. Un día lo vamos a tener de amarillo, no te preocupes. Mira, nada más deja que me case, carnal, y vas a ver cómo paso de blanco a amarillo en ching. No le mueva, compa, no le mueva. Pero pero te la pinto así, te la pinto así. Es que es sencillo. En mi caso era porque uno de los pocos momentos en los que tenía para hablar con mi padre, en paz descanse, era precisamente el ver el fútbol con él, el ver la tele. Independientemente de qué fuera, porque eso fue de niño. De niño nunca me gustó el fútbol, hasta me molestaba cuando mi hermano ponía algún partido porque me quitaba las caricaturas, obviamente, a fin de cuentas niño, ¿no? Y entonces empiezo a ver la tele con el jefe, ¿no? Y me quedo con él y lo escucho mentando suertes como que no hubiera mañana. Y esta es otra. Nunca dije una maldición dentro de casa hasta que tuve mayoría de edad, pero ahí te va lo interesante. El jefe maldecía en especial cuando veía los partidos y yo así de, bueno, ¿y por qué maldice usted? Es que no estás viendo. Este canijo se echó un clavado y le marcaron falta a este compa por algo que no hizo. ¿Y tú cómo lo sabes? Si yo nada más veo unos muñequitos de este tamaño, o sea, yo no estoy viendo ahí. No entiendo cómo tú pudiste ver que alguien se echó un clavado? Y luego pasan la repetición, la phantom, lo que tú quieras, ¿no? Como quieras llamarle. Mandan el acercamiento, el slow motion, y justo lo que dijo el jefe. Y yo así de, órale, agrégale, el jefe era árbitro,
Este señor ya tenía el ojo desde el otro extremo de la cancha, ya te veía directamente el por qué, o sea, el por qué ocurrió una falta y quién tuvo la culpa. ¿Sí? El bellísimo uso, el saber utilizar estas tarjetas, como muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Sí. Y ahora bien, ¿qué pasa? Que esa sensación de estar con el jefe y poder entender algo que a él le gusta, pues es algo que te llena hasta cierto punto, ¿no? Algo que tú dices, no, pues tengo algo que compartir con el viejo. Es como te digo, la base de toda afición es un sentido de pertenencia. Ok, ahí está, ¿no? Saludos a Floria, que ahorita le contesta para contestarle la pregunta. ¿Qué deporte Saludos, es mami el más Floria. complicado para ustedes de jugar? Ahorita entramos con esa pregunta. Saludos hasta Colombia, nuestra queridísima Claudia Janet Saludos, Arroyave Clau. Vanegas. Saludos, Claudia, Clau. siempre fiel, abrazos hasta Colombia. Saludos a Jesús Reyes. Saludos, señores. Javier Es Reyes. imposible irle a otro equipo cuando ya elegiste uno desde pequeño. Puedes cambiar de gustos, de sexo, de religión, pero no equipo de fútbol. Por cierto, bueno, ahí, Mientas, hermano, tú eres de los míos. ahí hay uno que te apoya, ¿no? Saludos Sí, a él me nuestra banda, apoya. a nuestra gente de la máquina Saludos. celeste de la Cruz Azul. Y déjame te digo, a ver, qué bonita pregunta, ¿no? El más complicado, pues no complicado de jugar. Para, porque no, el que más difícil se me hizo entenderle, Floria, y que se convirtió en uno de mis deportes favoritos, y no porque seas mi compañera en la parte deportiva, fue el americano. De chico yo no le entendía un cacahuate de cómo hacían los pases y cómo tenían que darse las marcaciones, cómo, obviamente por la reglamentación gringa, qué era una yarda, o qué era lo que te ponían de primero y 10, segunda y 10, ¿Por qué el balón está no, apachurrado? porque el tipo de balón ovoide, Eso voy de. todas las protecciones, a la hora que se me hacía un juego demasiado largo que se podía extender 3, 4, 5 horas, dependiendo. Entonces era de, cuando se ponían a ver eso, yo era de, no le entiendo. Y otro de los deportes que fue con mi papá fue el boxeo. Veía a dos monos, a los pugilistas, agarrándose a trompos, pero a mí me cansaba, a mí me daba sueño. Me acuerdo que pasaban los sábados de boxeo a las 9 y yo para el cuarto round yo ya estaba dormido, era como mi somnífero. Y ahora llega el momento donde puedo conocer bien las reglas, todos estos deportes y admirar su belleza. De hecho, Chuy, coincido contigo. Hasta hace, ¿qué será? 6, 7 años que empecé a ver los Super Bowls religiosamente cada año. Quizá no me aviento toda la temporada, pero sí me aviento, no sé, los finales de conferencia y los playoffs religiosamente. Pero hasta hace 5 o 6 años no le entendía un carajo. Hasta que me fueron enseñando esto es esto, me fueron diciendo, medio explicando, porque todavía no crees que lo entiendo mucho, todavía no lo entiendo tanto, pero me fueron explicando esto es esto, el primero y 10 es esto, el primero y gol es esto, pero sí se una me hace un deporte falta, una falta es que eso, sí, los ajá, la pañuelos falta los portal. pañuelos son esto, el pañuelo blanco es tal, el pañuelo amarillo es por tal, las cosas esas rojas que están a los lados del campo, si se las llevan es por esto. O sea, Los cadeneros, ajá, las marcas. exactamente. Se me hace un deporte muy bonito, sí, se me hace muy bonito, no te lo voy a negar. Se me hace muy bonito, pero al mismo tiempo lo que tiene de bonito, o lo que a mí me parece de bonito, lo tiene de complejo. Es que precisamente, como nos dice Javier, ¿no? En su complejidad está lo espectacular de estos deportes. Exactamente. Tú, mi estimado Rocco. Pues voy a diferir un poco con ustedes por una razón, y es precisamente la razón por la que las cosas se nos hacen complicadas. Te voy a poner un ejemplo un tanto fuera de, pero parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver, y ahí te va. Cuando tú estás viendo una saga de películas nuevas y no le entiendes un carajo, ¿qué es lo primero que haces? Le llamas a tu compa o a alguien que sepa para que las vea contigo, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando no entiendes un deporte? Te buscas un compa y le dices, oye, cabrón, quiero ver esta onda, pero porque, pues, ya sé, porque la novia lo ve mucho, o porque quiero caerle bien a mi suegro, X o Y, o porque simplemente me llamó la atención y no le entiendo un carajo. Entonces, tú le dices, explícame cómo va este rollo en lo que vemos un partido, para que yo vaya entendiendo qué pedo. Tal como Sheldon y Howard en la teoría del Big Bang, ¿no? Viene siendo algo similar. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí no se me haría complicado el fútbol americano, porque yo actualmente no lo entiendo, por eso tampoco hablo tanto de ello, yo no le sé mucho el tema, pero si yo veo el partido contigo y con Chuy, estoy seguro de que ustedes me van a explicar qué pedo, obviamente con muchas mentadas de madre en el proceso, pero me van a explicar qué onda. Pero bueno, Bien. entonces, Y ahora bien, entonces sí, ahora vamos a esto otro. El pero deporte entonces sí que a podrías mí coincidir que, se me hace perdón, complicado, ujú, podrías coincidir que el sí se te hace deporte que a mí se me hace complicado, complicado ajá, por la razón siguiente. En primera, porque no conozco a muchas personas que lo jueguen, mucho menos en México. En segunda, porque ahí sí de plano, por más que he intentado leer, no he entendido un carajo las reglas. El golf. upa. Si hay alguien que juegue golf, por favor, senador Samuel García, si nos explica cómo se juega, se lo vamos a agradecer mucho que nos dé unas clasecitas. Gracias. Opa. Sí, es como te digo, porque no conozco a tanta gente que lo juegue, porque no conozco un solo compa que me pueda explicar cómo va, y porque a pesar de que yo he leído cómo va el pedo, no lo entiendo. Es así de sencillo. Ese es el deporte que más se me ha hecho complicado. El rey de Señorita los Floria deportes. Campos, véngase para acá. Mira Sí, sí, sí. lo que nos dice Javier Reyes, el rey de los deportes también es complicado, el béisbol. El Pero, béisbol. pero a diferencia de El por ve, lo menos mira, por lo menos también en mi caso, por lo menos en mi caso particular, a diferencia del americano, en el béisbol yo me puse a ver, no me acuerdo si era una serie del Caribe o una serie mundial con mi papá, hace ya varios años, y él es de Venezuela. En Venezuela, el rey del deporte en Venezuela es el béisbol, es el deporte nacional prácticamente. y mira que yo tengo aquí Entonces, en casa al me abuelo. dice, entonces me dijo, esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto es esto. O sea, sí es complicado, pero no tiene tantas reglas como el americano. Ujú. Y esa es otra Es cosa que más te digo. fácil de Yo entender. aquí con el béisbol tengo a mi abuelo. Mi abuelo jugó béisbol a morir en su juventud. Mis tíos jugaron béisbol también a morir en su juventud. Yo no seguí la tradición sencillamente porque tampoco la entendía, pero es cosa como les digo. Yo en mi caso, de repente empecé a sentarme con mi abuelo y él me decía, no, pues es que están haciendo esto, esto y esto, y fíjate, es aquí, 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 no, que esa es una bola muerta, no, que tiene que avanzar tantos espacios, o sea, el viejo ya me Ujú. iba diciendo. Y es como te digo, esos deportes no son complicados cuando sabes con quién juntarte para que Con te lo quién juntarte explique. para que lo explique. Sí, como dice Rocco en su caso, por lo menos a mí, yo tuve un primer acercamiento con el béisbol porque igual mi mamá es de Tabasco y en Tabasco está uno de los mejores equipos de béisbol nacional que son los Olmecas de Tabasco. Entonces cada vez que iba a visitar a la familia de mi mamá, me encontraba con que mis primos, mis tíos estaban o viendo el béisbol o escuchándolo en la radio, o incluso tengo primos de mi mamá, tíos míos, que jugaron en su momento béisbol, jugaron con los Olmecas de Tabasco, con los Tigres, Uy, uy, uy. o con los Diablos Rojos del México, con los Tigres. Entonces tuve ese acercamiento de pequeño, pero uno de pequeño está en otro rollo, ¿no? No le Ujú. presta tanto. De pequeño el único deporte que me interesaba era el fútbol porque yo ya era aficionado a las águilas. Y Era el porque no soccer. falta niño que tenga un condenado balón para jugar en la calle. Sí. Te voy a decir algo. ¿Te cuento algo? Otro de mis acercamientos, bueno, en mi caso con el acercamiento al béisbol, fue más por la parte de Estados Unidos, gracias a mi papá, y él me inculcó el amor por un equipo que sí que hace como 5 años quedó campeón, y es su único campeonato en el palmarés, pero soy orgulloso oso de Chicago, le voy a los Cubs, a los Los Cubs. cachorros, con, Mm. con mucho cariño porque me inculcaron, ese sí, seguí la parte de, le voy a los cachorros, pues vamos a apoyar a los Cubs,
Y me enamoré de la historia y me enamoré de lo poquito conseguido. Y, y se hizo más grande, ¿por qué? Porque hace 5 años que queda campeón Miss Cubs. Ahí estamos con el sentido de pertenencia, ¿verdad? Miss Cubs. En el restaurante donde yo trabajaba, había gente de Estados Unidos. Yéndonos al último partido, al séptimo partido, mis Cubs perdiendo como casi todos los encuentros, cuando ya nos sentíamos que esto ya se había llamado, de repente levantarse desde abajo, hacer los home run necesarios y la bandera con la W, win, la victoria, es algo maravilloso. Pero, aunque me gustan mucho los deportes, y puedo hablarte de todos estos, el deporte de mis amores se llama Taekwondo. La disciplina del arte marcial que ejercí desde los 4 años hasta los 23, ya hasta que las lesiones ya no me lo permitieron. Enfundarme en mi peto delgadito, mi careta, mis espinilleras, mis coderas. Y más allá del simple combate, haber aprendido la disciplina marcial que te lleva el taekwondo, la parte de estar bien tú mismo, de sentirte bien, de aprender valores como el respeto, la responsabilidad, el amor por el otro, aun cuando era tu oponente, a mí me hicieron a lo largo del tiempo mucho mejor persona. A mí no me enseñaron el taekwondo de nada más patea y golpes, no. Sabía que si yo hacía una forma, porque lo que es una kata, ¿no? No son cosas muy diferentes. Es el saber por qué, es el saber que estás bien contigo mismo, con tu cuerpo y en buen estado, el amor hacia lo que estás haciendo y que también esos movimientos te pueden salvar y te puedes defender. Entonces, es algo hermoso. Que sí, obviamente también amaba los combates, amaba hacer rompimientos, armaba mis chigoche, que era mi patada tradicional, levantar el pie y hacer mi patada descendente y romper 5 o 6 tablas. Y después, o sea, después de haber competido una medalla de bronce a nivel internacional en mi palmarés, representando a mi país, certificaciones, haber dado clase, haber estado dando clase a los niños entre los 4 y los 12 años, y después hacerme cargo de mi propia generación, es algo que no lo cambio por nada, y me dieron una integridad maravillosa. Si yo volviera a nacer y si yo me pudiera escudar en algún deporte que fue mi favorito, que claro, jugué fútbol y demás, pero ahorita regresamos a esa parte, mi deporte se llama taekwondo. Es el deporte de mis amores. Y Ya, volvemos, te digo, después, hermano, aquí volvemos al punto de la pertenencia, porque estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de te sientes bien ahí, te sientes bien haciéndolo, porque sabes que puedes desenvolverte, porque ves que incluso el mismo esfuerzo te hace desenvolverte mejor. Sí, hay deportes que son más de gente de pie, sí, definitivamente. sí, A ver, coincidimos. Sí, claro. sí, definitivamente. Por ejemplo, el americano es elitista. Y digo, no cualquiera puede ser jugador de fútbol americano. No por mal,
pero está estereotipado que el grupo de los musculitos son de los que mejor se llevan, o sea, en las escuelas gabachas, ¿no? Son de los que mejor se llevan con los del equipo de fútbol, porque en algún momento saben que, digamos, a uno del equipo de fútbol se le chinga la rodilla o le rompen el brazo, se van directo con los musculitos. Oye, carnal, pues mira, este compa se nos puso malo, pero no sé si nos puedes ayudar. Y eso es claro que sí, ¿no? Ya Aparte, ¿no? directamente saben a quién acudir. Vámonos a la parte divertida, ¿no? Vamos, esto Acuérdate está que bueno. en estos países, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, el que seas deportista, el que tengas músculo y todo, en muchos de estos casos te va a ayudar a atraer a las chicas, ¿no? Que se hace el capitán, Ujú. como siempre ves en las películas, que se hace el capitán del equipo de americano o de baloncesto, es el que te va a prender los flachazos, ¿no? Es el que Eh, te vas a ligar a la porrista y te va a hacer, y te va a convertir en una persona popular. O sea, sí, yo sé que son estereotipos. pero es que es una realidad. Sí, precisamente, o sea, es una realidad, pero estamos claros que no sucede nada más en los deportes, o sea, cualquier situación de poder, que te dé un poquito de poder, porque ser capitán de un equipo te da poder sobre el resto del equipo, te da poder de Sí. decisión sobre el resto del equipo y de los compañeros, pero cualquier posición de poder atrae, cualquier posición de poder es atractiva. Aunque, ¿qué te digo? No toda, ¿eh? No Sobre toda, todo, no sobre toda, todo, no toda posición de poder. sobre todo me refiero sobre todo en esta etapa universitaria, etapa de la prepa, o sea, como lo mismo puede resultar atractivo el capitán del equipo de fútbol o de la selección de baloncesto de la universidad o de la prepa, lo mismo puede resultar atractivo precisamente por esa posición de poder el presidente de la sociedad de alumnos de X facultad. Sobre A todo eso me cuando hablamos refiero. también, sí, sí, eso lo capto. Y mira, sobre todo cuando hablamos también de que quien tiene el poder no es pedante con dicho poder, cuando quien tiene el poder es Exactamente. humilde. Porque tú lo has dicho, has tocado un punto ahí y volvemos al sentido de pertenencia, en tanto que quien tiene ese poder es el que puede llevar al equipo, el que los puede motivar. Por algo es el líder de este tipo, ¿no? Por ejemplo, digamos, tenemos el capitán del equipo. ¿Por qué este tipo es el capitán? Es como en golpe bajo cuando le preguntaron, ¿por qué yo no soy el mariscal de campo? ¿Por qué yo no soy el quarterback? A ver, tacléame, ¿no? O avienta el balón. Y lo hace mal el tipo, ¿no? Por eso, idiota, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien que hace las cosas bien, alguien que motiva al equipo, alguien que que bajo su ojo el equipo funciona. Y estamos hablando de alguien que ayuda a los demás en la escuela, estamos hablando, o sea, estamos hablando de alguien con quien la gente se identifica, alguien que se humaniza, alguien que a sí mismo es capaz de decirle, bueno, hicimos el mejor esfuerzo, no se pudo, vamos por la siguiente, ¿no? Alguien que realmente se esfuerza, y eso es parte de la pasión, ¿eh? Porque muchos llevan la pasión por el fanatismo, que ya no es lo mismo el fanatismo que la pasión, ¿estás de acuerdo? Ah, no, claro, bajo ninguna circunstancia y bajo no nada más en los deportes. Sí, Claro, definitivo. claro. Pero también, ok, viste unos comentarios hacia alguien que lo hace por el cariño, por el entusiasmo, porque le gusta, pero también está el cuate que a lo mejor es muy bueno, pero no lleva la disciplina como debe ser. Sí, a lo mejor tiene en su mente el chip de tengo que ganar a como dé lugar. ¿Y a qué me refiero a como dé lugar? Aun cuando haces que tu equipo entre a la parte de hacer ciertas trampas, de no llevar el deporte, si fuera fútbol diríamos el fair play, o sea, que suelte el puñetazo, tira la patadita, este, Rómpele la pierna. ajá, o sea, hay líderes que le dicen, pues contra aquel, ese es el bueno, pues métele un buen trancazo, ¿no? Y ahí que, por ejemplo, Ujú. podríamos opinar, ¿qué te gusta? De lo que vimos de niños con Daniel San en Karate Kid En Acábalo. Karate Kid, y la nueva versión y la nueva saga que se está dando en Netflix, que Cobra se llama Kai, así, Ok. ajá, que Cobra te Kai. dan las dos apreciaciones muy diferentes, muy Ujú. distintas, ¿no? Por un lado te ponen al maestro, a nuestro adorado maestro Miyagi, a un Daniel San, que siempre fue el bueno,
que venía de ser la víctima del que todos se aprovechaban. Y en Cobra Kai, resulta que no. Resulta que tenía las indicaciones de Miyagi de ser quien era el que hacía las trampas. O sea, los pros y los contras, ¿no? El aprovechado y el buleado. Y cuando llegabas era de, si te defiendes, en algún momento te tienes que defender del bullying. Dicen, el valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Por ahí quería llevar el tema. ¿Cómo ven ustedes este punto? Sí, es que es esta parte que te digo. Cuando la afición, cuando tu pasión se vuelve fanatismo, es cuando todo lo llevas al lado oscuro. ¿Qué es el fanatismo que llevas todo al extremo, que llevas tu pasión a tal extremo de que ya no es amor lo que sientes, ya lo que sientes es ganas de acabar con lo que venga enfrente? Sientes que tienes tanto poder o sientes que no tienes el poder suficiente y dices, yo puedo con este o voy a acabar a este porque este me va a acabar a mí si yo no lo acabo primero. Ya ves lo que pasa también, por ejemplo, ¿cómo llega el fanatismo de los fans? O sea, os digo, valga la redundancia, de los fanáticos de cualquier deporte, por ejemplo, en el béisbol, ¿recuerdan la maldición de los cachorros con el tipo de la cabra? Ujú. Sí, ¿Recuerdan pero a al ver, tipo? Claro. pero ¿qué te parece si se la cuentas también al público para... Bueno, Ajá. en 1945, William Sainz, un fanático de los Chicago Cubs, quiso ingresar al campo con su cabra y para ver el juego 4 de la Serie Mundial. Y todos decían, no, pues apesta tu cabra, güey, llévatela de aquí. Y los expulsaron del estadio. Y el tipo le echó una maldición a los cachorros. Y pasan los años y no, los cachorros no llegaban a una serie, no llegaban a la Serie Mundial, estaban como mi máquina, ¿no? Y tenían sus chances, ¿no? Estaban así y así y así. Y hasta en 2016 se supone Hasta el que 2016 lograron romper la maldición. No se supone, ¿eh? Se se En el rompieron. supone. 2016, como cachorro, que lo acabo de decir, se A consiguió ver, el a ver. título, el primer La título en la rompieron y la historia de los ganaron. Cubs. Supuestamente después de, o sea, después de 108 años. No sabemos si fue una maldición, no sabemos si había algo malo, pero el caso es, el deporte tiene su lado supersticioso, porque no es nada más esforzarte, no es nada más chingarle, hay supersticiones. ¿Recuerdan aquello de la maldición de Ramsey? Ujú. Sí, Cada que que cada anota vez que se muere un muere, famoso. cada que anota mueren 3 famosos. Sí, o sea, tenemos ese lado supersticioso. O sea, ¿hasta dónde llega nuestro fanatismo? O sea, nuestra afición, ya la pasión por el deporte, que incluso lo tenemos casi, casi como algo religioso. O sea, cuando hay partidos los domingos, carnal, es para nosotros como ir a misa en la tarde, a la misa de las 8 de la noche. Claro. Claro. Y era lo que platicábamos tú y yo, ¿no? Para mañana va a ser un ritual el prepararte, porque sabes que es el clásico de clásicos, ¿no? Es el lleva de tus amores contra el rival y por toda la historia que se traen entre manos, ¿no? Que de las 3 finales disputadas, o sea, una final en Liga, 2 finales en Copa, las 3 han sido del América. Guadalajara no le ha ganado un campeonato. Hacía muchísimo tiempo que el Guadalajara, mejor dicho, el Guadalajara nunca había sacado al América de una fase de finales y fue lo de Y fue lo de la temporada la pasada. temporada pasada, exactamente. Entonces, es todo esto donde incluso aplica donde las estadísticas es lo que menos juega. Puedes tener probabilidades, pero puede ser el peor, el número 17, 18 de la tabla y ganarle al Y primero o ganar. al segundo. O obviamente eres el mejor y obviamente no te vas a dejar aplastar. Claro, pero poniendo en contexto también esto que dices de que ciertamente las Chivas nunca habían sacado al América en una fase de liguilla del torneo. Esto puede ser para la afición una parte de que las Chivas conserve su hegemonía por el buen trabajo que hizo contra el América, o que el América les den la madre. Claro, y más por cómo nos encontramos en estos momentos. Por ejemplo, una América que venía a menos, de repente
hay un cambio obligatorio de entrenador que muchos cuestionamos, a lo mejor que si se le da una oportunidad, si no, y de repente sin conocer el trabajo del hoy entrenador, pues bueno, se lo cuestionamos porque no nos gustan mucho las formas, pero hemos aprendido a decir, ¿sabes qué? No somos conformistas, pero no, miren qué lugar nos tienes en un número 2 de En la un segundo tabla, lugar. Y damos para más. no sea, No, o sea, claro. sí, no sea, o sea, se perdió uno de los primeros juegos con Monterrey y el que le quitaron en la mesa con el Atlas, que eso ya lo hemos platicado entre pelotas, pero el América como tal, hila varios números, lleva 8 o 9 triunfos al hilo, Ujú. en cancha, En cancha lleva 9 triunfos al hilo. sin ser las formas más bonitas, sin ser el más espectacular, pero ahí lo tienes, ¿no? Pero bueno, dejemos el fútbol y ya mañana nos ven a las 8, desde las 7:30 de la tarde, para aventarnos todo el fútbol juntos. No se lo pierdan con nosotros, con el señor Chuy Mijares, Adrián Ortiz, un servidor Joel de Alba Márquez. Previo entre pelotas, tarde noche de clásico, y vamos a ver todo lo que se da, ¿no? Entonces, regresemos a esa parte de la disciplina, de la energía. A mí me pasó, ¿no? En el momento que yo me siento, a mí me pasó una cosa, ¿no? En el momento que yo me sentí que el deporte ya no me daba, que el deporte de mis amores ya no lo podía explotar después del accidente que tuve en la cabeza que me causó un traumatismo craneoencefálico y no sé cuántas lesiones, me terminé jugando en el fútbol y le agarro una pasión a una posición bellísima que es la portería. Y no por ser el monito que me quedaba parado, no. O sea, ¿cómo le hago para jugar fútbol cuando, siendo honestos, yo tengo 2 pies izquierdos para pegarle a la pelota? Aplica la del Agarré, barrio. Subes de peso y te vuelves portero. agarré cierta destreza, obviamente, por el taekwondo y forma de patear, y hacía mis pininos y de repente metía, pero no. Me enamoré de los suéteres largos. De hecho, en mi colección de este equipo, para no regresar, del América, el 80% de mis playeras son las de portero. Entonces No, y está empecé bien. y revestirte con este color, y aunque eras el diferente, pero tener la responsabilidad y aventarte y lanzarte y achicar, pues yo admiraba a Adolfo Ríos, ¿no? Yo jugaba, o sea, yo quería ser Adolfo Ríos y jugaba y me echaba mis cristos, enfrente del jugador y todo, de tal forma, obviamente, de no cometerle falta y no tumbarlo al piso para que no fueran a marcar un penal o algo. O aprovechaba también la altura de que si podía brincar, podía despejar más rápido el balón. Una vez me pasó, le metí un sustote a mi entrenador. Ese día yo no era el titular, este, y se lesiona de último momento uno de mis compañeros. Ok, ya hay portero. Y yo quiero jugar, pero tú no eres jugador de campo. Y yo, pues me la juego. Ahí voy de defensa, ¿no? Entonces de repente viene un balón, lo veo, brinco, la bajo de pecho, la pateo a mi compañero, pero alcanzo a escuchar cuando me gritan, no la vayas a agarrar con las manos. Y yo, si no me iba a aventar, pues me hubieran expulsado, ¿no? Me hubieran marcado la falta y todo. Pero mi entrenador, pero es que tú no eres, ¿cómo te? Y yo, oh, bueno, veo el balón, lo puedo bajar. Deme la oportunidad de jugar, ¿no? Bueno, ese fue mi debut y despedida de la defensa, porque decían que yo era mucho riesgo ahí, no No, confiaron hombre. en mí, Le pero aplicaste disfruté la mucho. de
Le aplicaste la de Juan Luis Guerra a tu entrenador. Llovió café en Sí, el campo. sí, y le demostré, digo, todavía me acuerdo, un partido que sí nos acribillaron, era uno de los primeros juegos, no teníamos ni forma ni nada, de esos que haces como 3,000 cambios, jugamos los 3 porteros esa vez, perdimos 7-0, Ay, ay, ay. pero en mi turno de portería, en mis 15 minutos como portero, no entró ningún gol. Yo pensé que ibas Pero, a decir, a cada uno nos metieron 3. no, no, Nomás que dos fueron fuera de lugar. Y no, mira, pero fíjate digo, y ni que con hasta ese tipo de eso, resultados, y ni con ese esa, tipo, ajá, y ni con ese tipo de resultados me dio la titularidad. Y yo era de, o sea, está el Tote, está. Y yo, es que es de los populares. Le digo, dame chance. Le digo, yo tengo más altura, tengo más forma de atajarte, tengo un poquito más de habilidad en ciertas cosas que él no tiene. Pero pues no, era cuestión de repente nada más de eso, de que si le dolía algo o algo, podía entrar yo a porterear. Pero pues disfruté mucho esa etapa. Y ya me dediqué a hacer esta parte de la conducción y a narrar y todo, y a ser un amante del deporte. ¿Tú, Chuy, algún otro juego, aparte del Lo que fútbol? comentas, Ajá, tú aparte del fútbol, ¿alguna otra disciplina que juegues o que hayas jugado? no, pues deporte como tal, solamente he jugado que se le considera un deporte, ajedrez. Ajá. En mi época de primaria, secundaria, se me, se me daba jugar ajedrez. De hecho, me metía a torneos y todo este rollo. Pero lo que tú comentabas ahorita de tu pasión por el fútbol y de tu etapa como jugador de fútbol me trajo a la mente lo que nos comentaba precisamente nuestro compañero Adrián ayer, de cuando él jugaba básquetbol y cuando le llamaron la atención por un codazo artero que le dio a uno de sus contrincantes porque el árbitro no le cobró una falta flagrante. Y nos contaba Adrián ayer que cuando le dio el codazo, el coach le grita, ¿estás tonto o qué? Esto es un deporte de caballeros. Y de ahí nunca más. O sea, hay ciertas cositas que te hacen amar el deporte, pues. sí. ¿Recuerdas esta película de Adam Sandler, la de Golpe Bajo? Claro, ¿Qué pasó cuando el árbitro se estaba pasando de lanza con estos tipos? no recuerdo esa parte. O sea, sí recuerdo la película como tal, pero esa O sea, parte, el caso es, el árbitro, o sea, a estos cuates, les estaban cometiendo faltas a morir, solo porque eran los presos. Los guardias les estaban haciendo faltas a morir. Y el árbitro no les decía nada. Pues, ¿qué hace el mariscal de campo? ¿Qué hace nuestro líder? Bendito sea. Le tira el ovoide entre las piernas al árbitro. Claro, lo sentó de un balonazo. Sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque este compa dice, él no los merece, se los vamos a quitar. Porque él le dijo que no los tenía. Y hay una parte donde dice, ¿por qué nos estás acribillando? Porque ustedes son presos. No, y sí, vete a tu lugar, criminal, ¿no? Y luego, cuando ya lo tiene la segunda vez tendido en el piso, ¿qué tal si a partir de ahora tenemos un juego justo? Sí, sí, digo. Y tiene razón en ello. Algunas veces, y tú te das cuenta, ¿no? Lo decía el compañito, ¿por qué el árbitro es el tipo más odiado en la cancha? Porque muchas veces algunos, no te digo todos, algunos están muy, muy, muy influenciados. Tanto así que incluso por eso se aplicó lo de antideportivo, ¿no? Tienes una conducta antideportiva. De decir, estás favoreciendo a estos tipos solo porque son de casa. Si tú me los vuelves a favorecer, yo te expulso y no vuelves a arbitrar nunca jamás aquí en esta cancha, ¿no? Exacto. Pero tal pasó hace poquito por una conducta antideportiva de un silbante, que era en su primer partido
primera división, con una actitud grosera hacia los demás, y no volvió a pitar. Estaba vetado de las canchas. Ya había rumores desde la Liga de Ascenso. No sé si tienes el nombre de este silbante, mi estimado Chuy, que fue muy polémico ahí en la jornada 1. Y por actitudes raciales. Entonces, y no lo volvieron a dejar. Y no solo ahí, a mí me pasó cuando también teníamos ciertos jueces que eran un dolor de cabeza. Ya sabíamos, porque había favoritismos en escuelas. Entonces tenías que, literal, vencer a tu rival por nocaut para que te contaran los puntos. Porque de repente tú marcabas un punto y el peto no te lo marcaba. O sea, no te habían ajustado bien el peto, la marcación, y por más que revisaban te decían que no procedía. O sea, digamos que metían como un bar, tipo bar al taekwondo también, y revisaban la jugada, y no te la valían, y te quitaban una tarjetita que traía el entrenador, y ya no te la dan, y ya no podías pedir otra revisión. Entonces, había muchas de esas actitudes, y también, a los inicios de este deporte, cuando nada más eran los 3 jueces en su silla y apuntando, no te contabilizaban como eran los puntos. Y tú sabías que era punto porque había sonado. ¿Y cómo había sonado? Casi el cuate estaba doblado del dolor, acalambrado de una patada. A mí hubo que me decía, es que tienes patada de mula. Pegas, pero pegas que dejas hasta acalambrado. Ouch. Claro. Estamos hablando de Dalit Maganda, Ajá, exactamente. que fue expulsado por problemas de racismo, ¿no? Y Exactamente. traía una bronca con Bricio, Ajá. que lo demandó. Ya tenía varios reportes y todo por ahí con jugadores de Santos que les había dicho cosas que no puedo decir porque no quiero que nos censuren el programa. Pero, digo, este tipo de jueces no les debes de dar oportunidad de juecear. Te hacen ver mal. Aun cuando sean en escuelas, tienes que traer gente neutra a que te arbitre o te juecee la disciplina. Pero bueno. Sí, es que esas son las broncas. Y mira, como dicen, no es solo por parte de los jueces. Muchas veces al jugador le vale cometer faltas con tal de darle en la torre a alguien en específico. Sería como que un día Messi se agarra trancazos a Cristiano Ronaldo de a gratis, ¿no? Exacto, señor Chuy. Coincido. Qué bueno que tapó la Puse ahí el dedo para que no nos bajen. Sí. Y claro que sí, Javier, coincido contigo. Son esos triunfos que dices, no importa que sea el juez, pero yo por eso en el taekwondo no tenía esa parte. Si sabía que era un juez que me iba a pitar en contra, yo metía mi patada, mi descendente para noquear. O sea, yo hacía mis patadas y acababa rápido para que no hubiera una cuestión de que no fuera a ganar por cuestión de puntaje. Digo, pobre del otro compa, pero Pero ya te la sabes, ¿no? Ya sabes cómo son los dual meets y muchas veces nada los jueces, personal. o es un asunto personal contra la escuela y no te ven como, o ya traen la consigna de fregarte. Entonces la única forma que tienes es ganar con honor, pero contundente. Bueno, chicos, Sí. nos quedan 5 minutos del programa. Se nos fue como agua esta emisión. ¿Cómo cerramos? ¿Con qué te quedas, mi estimado Chuy? Mira, yo me quedo con que un verdadero, digamos, fanático, hincha, no tiene, y no me voy a ir un poquito, me voy a salir un poquito del
digamos, del núcleo central del tema, porque esto también es muy importante. Un verdadero hincha, un verdadero fanático, no tiene por qué, sobre todo en los deportes, no tiene por qué convertirse en un hooligan. Me refiero a todas estas cuestiones que hemos visto en las que las porras se salen de control, los aficionados se salen de control y recurren a la violencia solamente porque no les gustó un resultado, recurren a vandalismo, recurren a golpear los camiones del equipo contrario, A golpear a la porra poncharle las rival, llantas. recurren a esta serie de inadaptaciones sociales que ponen en peligro la integridad de cualquier deporte. No, No hay que hombre, llegar a ese extremo. sí, definitivo, sí, Ahí está. eso sí es horrible. Mi Yo estimado creo, yo Rock. creo, yo creo, Ajá, perdón. para cerrar la idea nada más, yo creo que los Sí, deportes deberían de unir a la familia y entre tanta vertiginosidad que está pasando en el mundo, los deportes deberían de ser algo que nos una, que nos congracie, que nos tenga cohesionados como sociedad. No nada más cuando la selección gana y nos vamos al Ángel a hacer desmadre, no, sino siempre. Mi estimado Rocco. bueno, yo con lo que me quiero quedar es, hay un punto que no tocamos, que posiblemente lleguemos a tocar alguna otra vez si hablamos de este tema nuevamente, pero va. Los fanáticos que se tatúan el nombre de su equipo y seguido de campeón de una liga que no ha terminado, los fanáticos que golpean a los fanáticos de otro equipo, las personas que simplemente no tienen cabeza para aceptar que el equipo perdió, no son realmente fanáticos, son ya de plano gente que ha perdido la cabeza, porque siendo justos, como lo han dicho ustedes, el deporte es para caballeros y si perdiste, perdiste. Si hubo alguna injusticia, si no la hubo, no importa, perdiste. Ganar con integridad. Y perder también con integridad. Integridad. Y con Porque como inteligencia. dicen, hay que saber cómo aceptar las derrotas y hay que saber cómo aceptar también las victorias. Porque incluso, como hemos dicho, las victorias pueden mancharse. Tenemos aquel ejemplo de cuando nuestro querido Sergio Ramos alguna vez estaba exhibiendo la copa con mucho orgullo y de repente, ¡pum! Corcholata. No te vas Así tan se mancha. lejos. Así se mancha una Ahora victoria. que lo hablamos en la NFL y, ok, ganamos y pueden hacer su relajo, yo sé que Flori a ver si ahorita no me empieza a gritonear, pero bueno, lo vimos con Tom Brady, ¿no? Ahora en el Super Bowl, lanzando el Vince Lombardi de yate a yate, ¿no? Uf. Ahí sabemos qué dos cosas pueden pasar por andar jugando con los trofeos. Está padre, o sea, yo sé que puedes celebrar, levantar. Una cosa es que se te truene el trofeo de repente por andar celebrando ahí en el campo. Otra cosa es andar jugando, pero hay que Pero cuidar, ¿no? no manches tu victoria. Porque eso, o sea, si tú ganaste, acéptalo con honor. Y si perdiste, ya sea justamente o no, afróntalo y sencillamente ve por ello el año siguiente, ¿no? Así Me es. quedo con eso. Exactamente. Ahí está. Yo me quedo con la parte de la competitividad. Competencia. Siempre leales, siempre sanos, sin cuestión de sustancias, sin cuestión de estar haciendo trampas, sin meterle motores a las bicicletas para llegar más rápido de otro, sin tener que subirte a un vehículo para más adelante bajarte y llegar en los primeros lugares a la meta, sin tener que meterle nada al líquido que vas bebiendo para poder generar más energía, sino a base de disciplina. Tampoco, también exhortamos a las televisoras, que yo sé que les vale un cacahuate y es parte del negocio, que nos dejen de dar
eventos basura. Prueba de ello lo que vimos hace unos días con la pelea del Canelo Álvarez. Un costal de papas para otro costal de papas. Que te quieres ir a un barecito de las veces que puedes salir y dices, vamos a ver una buena pelea, vamos a ver una noche de box. Y resulta que esa pelea de box se esfuma en menos de 9 minutos porque el otro rival ya no salió. O porque hay cuestiones de apuestas. Sabemos que Las Vegas o las casas apostadoras influyen mucho en estos resultados, pero por ello también se ha perdido mucho la lealtad y el buen deportivismo en el deporte, que son cosas que también nos surgen para poder ser profesionales. Como lo dijo Rocco, tenemos que tener tolerancia a la frustración, no romper los camiones, no, o sea, enójate un rato, o sea, disfruta que llegaste a la final, enójate porque a lo mejor no fue tu porque no fue la forma en la que perdiste, pero no vivas enojado del rencor. Prueba de ello, perdón. Es como pedirle a un Cruz Azulino que no se alegre cada que no llegue, o que se la pase enojado todavía porque no llegan a levantar Los una títulos. copa, ¿no? O porque la última copa que levantaron es la copa, la Copa MX, ¿no? Concentración, control en los momentos de presión. Si algo yo aprendí en mi parte de taekwondo fue eso, el control, el autocontrol y la concentración en momentos difíciles. Y es con esa parte con la que yo me quedo, ¿no? Para este evento. Jugamos, divertámonos, ganemos, tengamos actitud, tengamos disciplina y amemos el deporte. Se vale apasionarnos, se vale gritar, se vale jalarnos los pelos, se vale besar el escudo, se vale hacer muchas cosas, pero sin afectar a otro. Mi estimado Chuy Mijares, soldado del amor, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, hermanito. Nos vemos la próxima semana. Bueno, y mañana. Nos vemos Pero con el mañana. Mazapán la próxima semana. 7:30 mañana, señor, para Entre Pelotas, previo, señores, al clásico de clásicos. Si quieren mutear su televisión y ver a estos locos platicando como americanistas, si ustedes se quieren sumar con nosotros, son bienvenidos a la transmisión. Vamos a estar Adrián Ortiz, Jesús Mejía y un servidor Joel Márquez. Señor Rocco, muchísimas gracias. Es más, si usted también quiere, aunque le vaya al Cruz Azul, puede venir a jugar con nosotros. Está invitado. Ojalá, hermano, ya sabes que mañana pues tenemos ocupaciones, pero mira, dentro de pronto eso ya no va a ser un impedimento, vas a ver. Ya está, señor. Y pues como ya lo mencionamos, nos vemos mañana Entre Pelotas. Chuy, mi estimado Rocco, muchísimas gracias. A todos los que hicieron posible esta emisión, a los que nos acompañaron a lo largo de esta hora y en los 2 programas del día de hoy. Muchas gracias. Hasta siempre. Mi nombre es Joel de Alba Márquez, Doctor House. Hasta siempre. Vámonos. Abur. Abur. Nos vemos. Ya le pico, ya le pico.